Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Zambrano. Estudiante de inglés en la escuela. Mi código de la clase es el código 2. El día de hoy vengo a explicar el ejercicio 370 del texto de mecánica de fluidos de Robert Mott, sexta edición, el cual nos muestra un manómetro de pozo, tipo pozo, y nos pide que hallemos la presión en el punto A. Antes de pasar al desarrollo, un manómetro es un instrumento de medición de la presión, para tenerlo en cuenta. Por otra parte, en este tipo de manómetros incluyen varias presiones. Si hablamos del punto inferior en este aspecto de la imagen, podemos hablar de la presión atmosférica, que la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre el manómetro o sobre el fluido o sencillamente sobre todos nosotros como seres en esta tierra. El aire es la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros. Bueno, por otro lado hablamos de la presión hidrostática, o también conocida presión manométrica, que es la presión del fluido. Esa es la presión que ejerce el fluido. El claro ejemplo es el ejemplo de sumergirnos, digamos, en este pedacito que fuera un tanque, sumergir nuestro brazo, sumergirnos nosotros. El agua nos ejercería una presión sobre el pecho, sobre las piernas, sobre las extremidades o sobre los oídos, que es la conocida presión hidrostática o presión manométrica. Finalmente, la presión absoluta es la suma de estas dos presiones, la presión atmosférica, que es la del ambiente, y la presión hidrostática, que es la del líquido, la del fluido. Dicho esto, vamos a pasar al desarrollo de nuestro ejercicio. Nos piden que calculemos la presión en el punto A. Datos nos dan la profundidad del agua, en este lado del tubo, 6.8, que es donde está el punto A, 6.8 pulgadas. No nos dan más datos. Para el desarrollo yo simplemente calculé el peso específico del agua, que se puede buscar en internet, o simplemente el peso específico de un fluido es el peso del fluido sobre un peso de referencia, que sería el del agua. Este está en el sistema inglés. Como ecuaciones tomé la que ya les comentaba: presión absoluta va a ser igual a presión manométrica más presión atmosférica, y la presión va a ser igual al peso específico por la profundidad. ¿Por qué lo hice así? Porque es mucho más sencillo y pues usa menos variables. La fórmula de la presión hidrostática simplemente es gravedad, profundidad por densidad. Esas tres variables, pero con el peso específico ya es más directo. Hay que hacer una pequeña conversión de cuánto equivale un pie cúbico en pulgadas cúbicas y pasamos al desarrollo. Simplemente tenemos que la presión en el punto A va a ser la presión absoluta, por lo tanto voy a hallar la presión manométrica, la presión la presión hidrostática, y voy a sumar la presión atmosférica. Reemplazando nuestros datos, el peso específico lo voy a multiplicar por la profundidad, y en el caso de sumar la presión atmosférica, como estamos trabajando con presiones hidrostáticas, en este caso la presión atmosférica es cero, debido a que se parte en el manómetro se parte del punto cero y la presión aumenta cuando disminuye. Como la presión atmosférica es la que está sobre el punto inicial, o sea, sobre nuestro cero, se asume que esta presión es cero. El valor de esta presión es cero, a menos que no lo hubieran dado, el ejercicio no lo hubiera dado, pero esa se llamaría presión barométrica. El barómetro es el instrumento para medir la presión atmosférica. Dicho esto, reemplazamos como cero nuestra presión atmosférica y simplemente hacemos los cálculos con ayuda de la calculadora, la multiplicación de estas dos. Pero como había dicho, hay que hacer una conversión. ¿Por qué? Porque en el sistema inglés las unidades de presión son los PSI, y los PSI están libras-fuerza sobre pulgada cuadrada. Por esto reemplazamos a cuánto equivale un pie cúbico entre pulgadas cuadradas, y cancelamos el pie cúbico, cancelamos una pulgada de acá con una pulgada de acá, y nos va a quedar en libras fuerza sobre pulgadas cuadradas. Haciendo estos cálculos con ayuda de la calculadora, nos da que la presión en el punto A es de 0.246 psi. Y ese es todo el ejercicio. Gracias.